Bien, vamos a hacer este ejercicio que cayó en la selectividad de Galicia en junio del año 2019. Opción B, problema 1 del tema de óptica. Dice así: un haz de luz de frecuencia 4,30 por 10 a la 14 hercios incide desde un medio 1 de índice de refracción N1 igual a 1,50 sobre otro medio 2 de índice de refracción N2 igual a 1,30. El ángulo de incidencia es de 50 grados. Determina la longitud de onda del haz en el medio 1, el ángulo de refracción y a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total del haz incidente. Dan como dato la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo elevado a menos 1. Bien, hacemos un dibujo y tenemos un medio 1 con un índice de refracción de 1,50 mayor que el de un medio 2. Dibujamos la normal, que es esta de aquí, y observamos pues que al tener el índice de refracción más bajo, el medio segundo, entonces el rayo de luz se aleja de la normal. Donde tenemos, esto lo tenéis que saber, donde tenemos el índice de refracción más bajo, los rayos refractados se alejan de la normal. Y por otra parte, el rayo incidente y el de reflexión pues son el mismo, llamado al de reflexión R mayúscula y al de refracción R minúscula. Entonces, siempre se dan, bueno, no siempre, ahora lo vamos a ver en el apartado C, pero la reflexión y la refracción se dan simultáneamente. A veces no hay refracción cuando llegamos al ángulo límite, que es la tercera pregunta, pero si no, la refracción y la reflexión se dan simultáneamente. Parte de la luz se refleja y parte de la luz que llega se refracta. Bien, entonces otra cosa importante que tenéis que saber es que son los índices de refracción. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y bueno, sí, C sub 0 aquí está en el vacío y C sub I es la velocidad de la luz en el medio I. Entonces, cuando una luz cambia de medio, pues cambia su longitud de onda. La frecuencia de la luz no cambia, porque depende de la fuente emisora. Entonces, una luz, al cambiar de medio, no cambia su frecuencia, lo que cambia es su longitud de onda. Entonces, para saber la longitud de onda de la luz en el medio 1, necesitaré saber la velocidad de la luz en el medio 1, porque pues sabemos que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia, y la velocidad de la luz la voy a calcular con el índice de refracción, porque el índice de refracción del medio 1 es C sub 0 partido C sub 1. Entonces, bueno, despejando, C sub 1 es C sub 0 partido N sub 1 y nos queda 3 por 10 a la 8 entre 1,50, 2,00 por 10 a la 8 metros partido segundo. Eso es la velocidad de la luz en el medio 1 y pongo estas dos decimales para tener tres cifras significativas que son las que me aparecen aquí. Suponemos que este valor es el exacto, aunque bueno, sabemos que es 2,99 no sé qué, la velocidad de la luz, pero vamos a tomarlo como valor exacto. Entonces tengo tres cifras significativas, coloco tres cifras significativas aquí. Bien, a partir de ahí, con esta fórmula que ya la conocéis, muy sencilla, calculáis la longitud de onda del medio 1 y es este cociente, y calculándolo pues nos da 4,65 por 10 a la menos 7 metros, y lo he puesto de esta manera: 465 por 10 a la menos 9 metros, que son 465 nanómetros, porque bueno, en el espectro visible, que esto es luz visible, se correspondería a una luz de color azul. Bueno, aquí está en rojo y es azul, pues ya veis. 400, quería decir que la luz visible, por muchas veces las longitudes de onda se dan en nanómetros. Bueno, pues ahí tenéis, muy sencillo como veis. Bien, para calcular el ángulo de refracción hay que ir a lo que llamamos la ley de Snell de la refracción, que es esta de aquí. N es 1 por el seno del ángulo incidente,
o del ángulo 1 igual a n sub 2 por el seno del ángulo refractado o el ángulo 2. Podríamos llamar 1 y 2, o n sub i por seno de i igual a n sub r por seno de r, es decir, los de un lado por un lado y los del otro lado por el otro lado. Siempre usamos la ley de Snell así. Si es, bueno, no me lío. Es fácil, son los de un lado por un lado y los del otro por el otro. Además, aquí al estar en distinto color, pues ya lo veis perfectamente en el dibujo. Bien, entonces 1,50 por el seno del ángulo incidente, que me dicen que es 50, es igual a 1,30 por el seno del ángulo de refracción, y lo único que hay que despejar aquí es este seno, que da esto de aquí, y con el seno, pues el ángulo lo calculáis con la función opuesta al seno, que es el arcoseno, ¿no? La función que he metido el seno te da el ángulo. Bueno, pues 62,1 grados. Ya veis que es muy sencillo también. Y entonces pasamos al punto 3, que es a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total del ángulo incidente. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, fijaros, voy a quitar esto de aquí primero. Esto no. A ver dónde estoy. Esto. Fijaros que este ángulo refractado R es mayor que I. Entonces, si yo voy abriendo el ángulo de incidencia, va a llegar un momento en que este R va a ser de 90 grados. Y a partir de ahí no se produce refracción, porque si abro más, pues ya la luz no puede salir hacia este medio. Saldría horizontal. Y entonces ahora vais a entender el dibujo. Aquí está el dibujo. Entonces, si yo voy abriendo este ángulo, como el ángulo R es mayor que el de incidencia, este ángulo también se va abriendo hasta un máximo de 90 grados. Porque si yo ahora pasase de este ángulo a un ángulo mayor, pues esto ya no habría refracción, ya saldría todo por este medio. Entonces eso es lo que se llama la reflexión total. Entonces la reflexión total se da en el ángulo límite, y el ángulo límite de incidencia para que haya refracción pues es cuando el ángulo refractado es de 90 grados. Cuando los ángulos sean mayores, o sea que el ángulo límite, pues ya no hay refracción y es la reflexión total. Eso es lo que tenéis que entender. Bien, pues es aplicar otra vez la ley de Snell, pero con el ángulo refractado de 90 grados. Entonces el seno de 90 es 1, y n1 es 1,50 y n2 1,30. Bueno, ponemos las dos cifras significativas. Entonces, bueno, pues el seno del ángulo refractado es 1,30 entre 1,50, 0,867. Perdón, el seno del ángulo límite es 1,30 entre 1,50, 0,867. Entonces el ángulo límite pues es el arcoseno de esto, 60,1 grados. Repito otra cosa que es importante. Esto solo sucede cuando n sub 2 es menor que n sub 1. Porque entonces este ángulo refractado es mayor que el incidente. Fijaros que aquí esto nos quedará que el seno del ángulo límite es n sub 2 partido n sub 1. Entonces el seno tiene que estar entre 0 y 1. Esto no funciona si el 1,50 está arriba. Entonces solo se da en la situación que paso de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Es únicamente esa situación en la que se da la reflexión total. Y es sencillo, es darse cuenta de que cuando este ángulo es de 90, pues este ángulo es el ángulo límite y no puedo abrir más porque ya no habría refracción, ya sería únicamente una reflexión. Bien, está todo explicado, entonces lo que tenéis que hacer es estudiarlo, repasarlo, interiorizarlo hasta que quede aprendido.